Bueno muchachos, muy buenos días para todos. El día de hoy les traigo un tutorial sobre GeoGebra. Vamos a hacer el cilindro, ¿listo? Entonces pues no siendo más, bienvenidos nuevamente a mi canal de Aprendiendo con Andy RT. Entonces pues, sin más preámbulos, manos a la obra. Entonces bueno, en este caso vamos a utilizar el GeoGebra Clásico 5, ¿sí? Que lo podrán encontrar en la página oficial de GeoGebra, es completamente gratuito. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos para poder graficar un cilindro y poderlo ver en 3D y que este cilindro pueda cambiar de tamaño, ¿no? Que usted no tenga que estar cambiando los valores de las variables a mano, sino que con un deslizador lo podamos hacer, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues esto ya es más que todo para mi gusto, ¿no? Miremos a ver si tengo para abrir sesión. Espérenme un momento. La tengo cargada. Bueno, después la abro. Entonces, para mi gusto, a mí me gusta mucho aquí en etiquetado desactivar los objetos, ¿sí? Para que cada objeto que nos esté saliendo no nos esté dando una letra, ¿listo? Me gusta desactivar las cuadrículas también. Ahora sí, nos vamos aquí a vista y seleccionamos vista gráfica 3D, que es control mayús más 3, ¿sí? Esperamos a que nos cargue. Entonces efectivamente aquí tenemos la vista gráfica. Si ustedes quieren, con clic derecho sobre el tablero le pueden quitar ese plano del fondo. Entonces eje rojo X, eje verde Y y eje azul Z. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Lo primero que vamos a hacer es crear un punto A que esté en las coordenadas X0, Y0, Z0, es decir, en el centro de la gráfica. Entonces damos clic aquí en vista gráfica 3D para que se activen las opciones de la vista gráfica 3D y seleccionamos punto y lo colocamos aquí. Ok, seleccionamos la flechita nuevamente. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos el punto A 0,0,0, que es este punto que está acá en el centro. Igualmente en la vista 2D también nos aparece. Entonces vamos ahora a dar clic aquí sobre la vista 2D y vamos a crear dos deslizadores. ¿Listo? Entonces este primer deslizador lo voy a llamar radio. Llamémoslo radio con R minúscula, radio, y lo voy a poner que sea desde 0 hasta 5 y que incremente de a 0,5. ¿Qué es este incremente? O sea que a medida que yo vaya moviendo el deslizador, entonces va a pasar 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Si usted pone el incremento de a 1, entonces él va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. Si ponen 0,2, entonces 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 y así va a ir aumentando o a su misma vez disminuyendo. Entonces damos aquí en OK y tenemos ya nuestro primer deslizador. Entonces miren lo que yo les decía, acá lo pueden ir moviendo, ¿sí? Crearemos un segundo deslizador que lo llamaremos altura. En este caso también lo voy a crear de 0 a 5, incrementando en 0,5 de igual manera. Lo voy a hacer así, ambos iguales, para que pues tenga, digamos, en este caso, como el radio, recuerden que el diámetro de un círculo es 2 veces su radio, o sea que siendo 5 va a tomar 10 unidades de ancho, o sea, el radio, el diámetro total del círculo, y la altura va a tomar máximo 5 espacios. ¿Listo? Ustedes pueden aquí poner los valores que ustedes quieran utilizar o necesiten utilizar. Listo, entonces aquí tengo la altura. Ok, necesito ahora un punto, necesito crear un punto para poder hacer el cilindro, porque para poder yo aquí crear un cilindro, él me pide, miren, un punto abajo y un punto arriba. Es decir, necesito un punto acá y un punto por acá en cualquier parte del eje Z.
Para crear ese punto y que funcione con este deslizador, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ya tengo un punto A, entonces voy a crear un punto B. Entonces B mayúscula, ojo, los que están en GeoGebra PC deben utilizar B dos puntos, ¿sí? Los que están en GeoGebra web, directamente en el GeoGebra ya en la página, utilizan B igual, ¿listo? Entonces B dos puntos, abro y cierro paréntesis, posición en X, 0, ¿cierto? Espacio, entonces 0, posición en Y, tampoco necesito que se mueva, entonces 0, pero la posición en Z sí necesito que se altere, que suba o que baje. En este caso, entonces voy a utilizar el deslizador altura, entonces voy a decirle que la posición de Z me la dé con el deslizador altura, ¿ok? Entonces miren, este que dice acá altura, estoy llamando a este, si usted le pone a este entonces alto, entonces aquí usted debería escribir alto, pero ojo, ese último punto es posición Z, ¿ok? Una coordenada 3D siempre va a ser coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, ¿listo? Damos Enter. Si nos fijamos, aquí nos apareció el puntico en 1. Si yo empiezo a mover la altura, el puntico empieza a escalar, ¿ok? Vamos a crear ahora sí el cilindro, ¿listo? Entonces el cilindro lo voy a crear dándole clic a la vista gráfica 3D, dándole aquí donde está la pirámide y seleccionando cilindro. Entonces le doy clic al punto de abajo, al primero que hicimos, al punto A, y luego doy clic al punto B. Y me va a dar un pantallazo que dice radio. Entonces el radio también lo vamos a poner variable, ¿cierto? En este caso nosotros tenemos allá arriba un deslizador que se llama radio, ¿sí? Entonces voy a escribir el nombre de ese deslizador aquí, ¿listo? Si yo a este deslizador le hubiera puesto, digamos, por ejemplo, ancho del círculo, un ejemplo, ¿no? Porque ya sabemos que de lado a lado total no es radio sino diámetro, o 2 veces radio, o le hubiera puesto diámetro dividido en 2, bueno, como sea, el nombre del deslizador, entonces ese nombre va en esa casilla, ¿listo? Entonces, ok. En este momento se ha creado el cilindro, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a modificar aquí altura o radio, el cilindro va a empezar a modificarse, ¿correcto? Listo. Hasta ahí ya creamos el cilindro. Ahora queremos aplicar las fórmulas para saber, por ejemplo, su área total o su volumen total. ¿Cómo hacemos eso? Entonces lo podemos hacer en cualquiera de las dos vistas, en la 3D o en la 2D. Yo les recomiendo que por orden lo hagan en la 2D, que es esta. Entonces van aquí donde está el deslizador y seleccionan la herramienta texto. Entonces voy a escribir aquí, voy a seleccionar esta fórmula látex porque la verdad le da un aspecto a la fórmula muy bonito. Vamos a recordar la fórmula, por ejemplo, de área total. Entonces, el área total de un cilindro sería 2 veces por pi. Si a usted aquí no le sale pi, entonces aquí en símbolos lo encuentra en básico, pi. Para los que están en el web, les va a salir una ventana mucho más chiquita. Acá en la parte de abajo les va a decir una pestañita que dice avanzado. Si usted le da avanzado, se le despliegan unas opciones nuevas. Entonces debe desplegarlas ahí. Entonces 2 veces pi por radio. Y eso lo multiplicamos por la altura sumándole el radio. Y esa es el área total de un cilindro, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, yo quiero que realmente él me muestre el valor, cuánto vale el área total. Entonces lo vamos a hacer, ¿listo? Voy a dejar este cuadrito acá abierto para tener propiedades ahorita, ¿listo? Entonces vuelvo y hago la fórmula y digo el área total es igual a, entonces activo aquí la fórmula látex, pero ojo,
aquí para que esto tome la información que nos está dando todo, tenemos que poner objetos. Entonces seleccionen un objeto cualquiera, por ejemplo la altura, y borramos el texto, perdón, que se me fue la mano, objetos, y borramos el texto que está adentro. Entonces en este caso tomamos la altura y escribamos la fórmula. Entonces 2 que multiplica a pi, que multiplica en este caso al radio. Entonces si usted quiere puede poner acá signo de multiplicación en la mitad para que se vea más ordenado, que multiplica al radio, entre paréntesis, que obviamente es una multiplicación, ¿no? Si usted quiere le puede poner el multiplicado, si no pues no hay problema, y la altura, que es h. Entonces en este caso la altura sería el deslizador altura más nuevamente el radio. Y ahí tenemos, ¿ok? Entonces está dos veces pi por el radio por la altura más el radio, ¿correcto? Entonces sacamos aquí. Si usted se pone a revisar, entonces por ejemplo supongamos que la unidad de ese cilindro sea en centímetros. Si usted se pone a revisar, tenemos a radio dos veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, altura que está en centímetros sería, entonces digamos 2.5 más 1 serían 3.5 centímetros, ¿cierto? Radio nuevamente está aquí en centímetros afuera, entonces 1 por 3.5 sería 3.5, pero ¿qué pasa? Al tener centímetros y centímetros, se tienen centímetros al cuadrado. Entonces recordemos que el área siempre se debe dar en centímetros al cuadrado porque estamos hablando de dos dimensiones. ¿Listo? Ok. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos la parte de la fórmula que nos da el área total. Entonces si yo modifico este cilindro, el área se va a ver completamente afectada. ¿Listo? Ahora necesitamos hallar el volumen total. El área es la superficie del cilindro, ¿cierto? Es como usted coger ese cilindro, desarmarlo y plasmarlo en un plano, ¿sí? Eso es el área. A ver cuánto espacio ocupa en dos dimensiones. Ahora vamos a ver su capacidad. Su capacidad es como decir lo que le cabe dentro, ¿ok? Entonces la fórmula para la capacidad de esta figura es la siguiente. El volumen total es igual a pi por el radio, a pi que multiplica al radio al cuadrado, ¿sí? Por la altura. Entonces, bueno, aquí tenemos la formulita para el volumen total. Entonces, el volumen total lo realizamos aquí. Entonces, volumen total es igual. Entonces, recuerden, llamamos un objeto cualquiera y le borramos el texto que está dentro. ¿Para qué se hace esto? Porque como ya es un objeto, entonces él va a empezar a llamar los valores. Si ven que si lo hacemos normal con puro texto no nos hace nada, queda como si no hubiera pasado nada. Entonces dentro de un objeto todo lo que usted ponga va a actuar, digámoslo así, se va a ejecutar, multiplicaciones, sumas, restas, en fin, lo que usted haga aquí. Entonces tenemos a pi que multiplica a radio al cuadrado. Ojo, para sacar este simbolito elevado se utiliza en su teclado la tecla ALGR, que está a la derecha de la tecla espaciadora, ¿sí? Y se utiliza la tecla corchete llave elevar, que está a la derecha de la M. Si usted no puede sacar esto de radio al cuadrado, entonces recordemos que la teoría de radio al cuadrado, o bueno, de cualquier número elevado o cualquier letra elevada al cuadrado, es que se multiplique esa base por sí misma. O sea que radio al cuadrado lo podemos expresar como radio por radio. Entonces usted lo puede poner así, radio por radio, o lo puede poner como radio al cuadrado. ¿Listo? Ok. Entonces aquí multiplicamos ahora por la altura.
Entonces ahí tenemos, ¿sí ven? Si yo por ejemplo modificara esto y dijera radio por radio, me da lo mismo, ¿sí ven? Da exactamente igual. Entonces radio al cuadrado. Ok, si nosotros multiplicamos radio por radio y radio es en centímetros, entonces recordemos que quedaría centímetros al cuadrado, ¿cierto? Y altura también está en centímetros, o sea que centímetros al cuadrado por centímetros a la 1 sería centímetros al cubo. Entonces recordemos que toda medida de volumen debe ser elevada al cubo. ¿Listo? Entonces esta sería nuestra fórmula para el volumen total de esta figura. ¿Listo? Entonces yo voy a poner por acá el volumen total. ¿Listo? Entonces hagamos pruebas. Entonces, por ejemplo, modifiquemos el radio. Digamos que este va a ser mucho más alto y más ancho. Si ven, ya empieza a crecer el volumen total, ya le caben más cosas. Si ven, miren, 201.06 centímetros cúbicos en un cilindro de 4 centímetros de alto por 8 centímetros de diámetro, o sea, 4 de radio. ¿Listo? Recordemos que el radio es lo que va desde el punto central, que es aquí en la mitad, hasta cualquiera de los lados, ¿no? Entonces, de aquí hasta el punto central hay los espacios. Por ejemplo, en este caso, radio es 2, entonces miren, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, hasta ahí dejamos el tutorial de hoy. Esperamos que todo haya salido muy bien, que puedan entender esta parte. Y ya saben, cualquier duda me la dejan ahí en el canal, ahí estamos atentos. Que tengan un excelente día. No recuerden recuerden seguirme en mis dos canales y espero que tengan un muy excelente día y que realmente este tutorial les sirva mucho. Qué pena si me descontó los que están sonando las alarmas de el simulacro. Muchachos, nos vemos. Chao pues.